Bien, hola a todos y bienvenidos a la segunda parte de este tour por mi terminal. Y en esta parte, que no me había olvidado de ello, a pesar de que muchos me habéis dicho cuidado, que llevas muchos días, ¿dónde está el vídeo de BIM? En este vídeo voy a daros un paseo por mi BIM RC, ¿vale? Que es el que permite que yo pueda trabajar con BIM y es el que habéis visto hasta la saciedad durante los episodios de Construyendo un emulador en directo, ¿vale? Habéis visto pues, cómo editaba texto, cómo podía tener, por ejemplo, autocompletado o cómo podía marcarme los errores, cómo tenía acceso a un listado donde me mostraba cosas de mi directorio de trabajo, como podía tener, por ejemplo, a la derecha, ahora está vacío obviamente, pero un navegador para navegar por las funciones de mi archivo, ¿vale? Y bueno, en este vídeo lo que voy a hacer es mostraros un poquito cuál es la magia que hay en el BIM RC que hace que funcione todo esto, ¿vale? Voy a comentar un poco las opciones que yo considero son más interesantes por si alguien tiene interés, por ejemplo, en construirse su propio BIM RC, que es una cosa muy importante si realmente queréis utilizar BIM correctamente, ¿vale? Y poco más. Entonces, lo primero que voy a hacer es mostraros dónde está mi BIM RC, que es simplemente un directorio dentro de mi carpeta personal llamado .bim, ¿vale? Si tenéis una carpeta llamada .bim y dentro hay un archivo que se llame BIM RC, BIM va a pillar ese archivo y lo va a considerar, ¿vale? Y va a cargar los plugins que hay adentro, ¿vale? Alternativamente, también podéis utilizar simplemente un archivo llamado .bimrc que haya en vuestro directorio de trabajo, ¿vale? En mi caso también lo tengo por seguridad enlazado con mi carpeta .bim, ¿vale? Y esto es lo que realmente permite que funcione, ¿vale? Entonces me voy a ir primero a la carpeta donde tengo el chipotso y voy a abrir aquí el BIM porque hay ciertas cosas que con el código es mucho más sencillo de ver cuando hay código de por medio, pero voy a pasar a la otra y voy a abrir el BIM serio, que este no es, por cierto, porque tengo que cambiarme a la carpeta .bim. Y voy a daros un pequeño paseo por mi BIM RC, ¿vale? El cual está en la descripción si queréis descargaroslo, clonarlo, forkearlo, lo que sea, para tener una base sobre la que trabajar. En la descripción encontraréis un enlace porque tiene una licencia pública, puedes adaptarlo para lo que necesites, de hecho es lo que pone prácticamente aquí, no hay ningún problema en copiarlo y lo que sea. Por cierto, me gusta el comentario porque aquí pone, por ejemplo, que la primera versión es del 2013, o sea, este podría ser uno de los scripts más antiguos que estoy manteniendo, ya tiene año y medio prácticamente, me gusta mucho. En cualquier caso, este BIM RC está limpiado de hace poco, lo he limpiado para poder grabar el vídeo, aún así está un poco sucio todavía, es un poco caótico. Llevo mucho tiempo queriendo poner un poco de orden en mi .bim RC y en el resto de .archivos que tengo por ahí en el disco duro, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En cualquier caso, lo tengo organizado en secciones y tengo una tabla de contenidos con las 6 secciones que hay en mi documento, ¿vale? Voy a comentar un poquito por encima lo más interesante. En primer lugar, opciones principales. Una de las primeras opciones que deberéis tener marcada es no compatible, ¿vale? ¿Por qué? Porque BIM viene de BI y hay una opción por defecto que es la compatible, que es la que hace que BIM se comporte un poco como BI, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que si queremos avanzar en el tiempo es necesario desactivar esa compatibilidad, ¿vale? Porque es lo más cómodo para trabajar. Entonces, una de las mejores cosas que podéis hacer es desactivar la compatibilidad con BIM, ¿vale? Y esto es una cosa que se pone al principio de los archivos porque cuanto más antes se ponga, mejor. En cualquier caso, lo que viene después es la parte clave, es el tema de los plugins de Bundle, uy, por Dios. Y yo tengo unos cuantos plugins instalados, ¿vale? Bundle, en primer lugar, para el que no lo conozca, es un gestor de paquetes para BIM bastante bueno, ¿vale? Normalmente tú puedes instalar plugins en BIM simplemente depositándolos en tu carpeta .bim, creas varios directorios, por ejemplo Colors o Syntax o FTDetect o FTPlugin o lo que sea, ¿vale? Y tú vas dejando ahí archivos .bim que BIM va a comprender, ¿vale? Por ejemplo, puedes dejar temas de colores y luego los puedes configurar a través de BIM. Puedes dejar plugins que hagan cosas y BIM los va a cargar, ¿vale? Y es muy, digámoslo así, básico y muy sencillo de comprender. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuanto más fácil sea el proceso, mucho mejor. Entonces, Bundle es un plugin que se instala en BIM y que nos permite instalar de un plumazo un montón de plugins sin tener que bajarlos a mano. Nosotros simplemente le podemos decir, por ejemplo, el repositorio de Git en el que están o incluso la URL de GitHub en la que está, simplemente poniendo el nombre de usuario y el nombre del repositorio y ella se encarga de poner github.com, o simplemente poniendo el nombre de un script que esté hosteado en bimscripts.org y simplemente con un comando de bundle que dentro del propio BIM los puede instalar, los puede actualizar, puede incluso hacer limpieza si hemos desinstalado plugins
y hace la tarea mucho más sencilla, ¿vale? Y así, por ejemplo, si queréis compartir vuestro BIMRC en internet, no tenéis por qué subir archivos que no son vuestros, por ejemplo, porque si no a mí me tendría que ser necesario publicar el contenido de los plugins que no son míos, y eso da un poco de suciedad, porque al fin y al cabo no es mío, no tiene por qué estar ahí. Y con Bundle es muy sencillo porque simplemente lo instaláis y ya está, ¿vale? De hecho, en mi caso ni siquiera está instalado por defecto en el repositorio, ¿vale? Y es que tengo un directorio, o sea, tengo un archivo llamado Git Modules, donde tengo un módulo de Git, ¿vale? Yo tengo un submódulo de Git y lo tengo puesto para que me clone la carpeta, me clone el directorio, o sea, me clone en el directorio bundle el repositorio de Bundle, ¿vale? Y yo simplemente cuando instalo BIMRC, lo único que tengo que hacer es, no tengo por qué hacer esto. Simplemente cuando voy a instalar mi BIMRC, tengo en mi archivo de instalación un comando que me prepare los submódulos de Git. Entonces el archivo de instalación se va a ocupar de clonar ese subdirectorio, ese subrepositorio, mejor dicho, y de prepararlo, ¿vale? Y como vais a ver ahora en el BIMRC, pues está todo configurado para que sea capaz de cargarlo, de actualizarlo y de todo lo demás, ¿vale? Como he dicho antes, cuando utilizas Bundle, luego con un simple comando, por ejemplo aquí veis que llamando a Vim con la opción más plugin install ya se pueden instalar los plugins, entonces es muy cómodo de trabajar con ello y la verdad es que yo lo recomiendo muchísimo. En cualquier caso, por ejemplo, yo lo que hago es simplemente clonarlo en un directorio, por lo tanto le tengo que decir a Vim que utilice ese directorio también para cargar plugins, ¿vale? No solamente los directorios por defecto que tiene Vim, ¿vale? Hecho eso, una vez que ya está cargado el bundle, lo que tengo que hacer es simplemente decirle que vamos a empezar y que le voy a pasar la lista de todo lo que tengo que llamar, ¿vale? Y aquí veis todos los plugins que tengo instalados en este momento, que antes eran más, pero estoy haciendo limpieza y queda bastante mejor ahora. En primer lugar, por ejemplo, tengo puesto en Bundle el propio Bundle para que pueda autogestionarse por su cuenta y realmente no sé por qué lo he puesto, pero lo ponía en la documentación. En el fondo no sé si ocurre algo si lo quito, ¿vale? Pero el manual recomendaba ponerlo, así que yo lo he puesto ahí. Ahora, plugins serios que trabaje con ellos. Por ejemplo, Nerdtree, ¿vale? Que es el que veis ahí a la izquierda de la pantalla todo el rato, ¿vale? Que es un fantástico gestor de archivos para Vim. Utiliza la cosa que tiene Vim, que si le pides abrir un directorio, Vim ya tiene su propio navegador de archivos, pero le añade un poquito de salsa por encima para hacerlo más inteligente. Por ejemplo, soporta atajos de teclas, soporta también, por ejemplo, plugins, comandos especiales, mejor dicho. Y una de las cosas que más me gusta es que se le pueden dar comandos con la tecla M y le puedes, por ejemplo, pedir que te agregue un archivo nuevo, por ejemplo, que te cree una carpeta, o que te mueva o que te borre algo. Entonces no tienes que salir al explorador de archivos o no tienes que salir a la terminal y escribir un comando, sino que ya él mismo es capaz de hacerlo. Es bastante interesante en ese sentido la opción. Y como vais a ver posteriormente, wow. Como vais a ver posteriormente, yo tengo algunos atajos de teclas para poder trabajar más cómodamente con Nerdtree y es bastante recomendable. Otro plugin que tengo instalado por aquí sería Fugitive, que la verdad es que es un plugin que no he utilizado muchísimo, la verdad. De hecho, no lo utilizo, la verdad, pero lo tengo instalado porque tengo la esperanza de conseguir utilizarlo algún día. Sirve para gestionar repositorios de Git y es muy cómodo porque también te da muchos comandos para trabajar con Git. Por ejemplo, gcommit, que sería un comando para hacer un commit directamente, gdiff, gblame, por ejemplo, o gfetch o gpush o cosas por el estilo, ¿vale? Y de ese modo tú con un comando puedes ya hacer una cosa con Git y no tienes tampoco que salir a la terminal ni nada por el estilo, ¿vale? Incluso si quieres hacer una cosa que no esté en un comando, tienes un comando que se llama git para directamente hacer lo que sea que quieras hacer. Pero ya digo que yo prácticamente no lo he utilizado, porque al final suelo salir de la terminal, pero lo tengo puesto, no lo he desinstalado porque tengo la esperanza de utilizarlo en algún momento. Otro que tengo puesto es YouCompleteMe, que este es el plugin que probablemente hayáis visto en mi serie de desarrollando un emulador, porque es el que utilizo para autocompletar sintaxis, porque él te va autocompletando, te va mostrando los campos de las estructuras, por ejemplo, y también como linter para asegurarme de que los archivos están bien y que no tienen fallos, ¿vale? Que es una cosa que hace cualquier IDE, que te va subrayando los errores y que Vim por defecto no te lo puede hacer, pero con YouCompleteMe se puede conseguir. De modo que yo, por ejemplo, si en cualquier función, me da igual la que sea, declarase una variable llamada a, por ejemplo, y la dejase ahí, él me avisaría, como veis, con los simbolitos estos y marcándomela de rojo que no la estoy usando, ¿vale? De hecho, si subo a esa línea, como veis en la barra de estado aparece que la variable a no se utiliza, lo cual está muy bien. O, por ejemplo, si yo declarase mal una variable y, por ejemplo, la declarase de tipo INTT, que es algo que no existe, como veis, también se va a quejar y me va a decir que, ojo, cuidado, que INTT no sabe lo que es, ahí lo pone en la descripción.
Pero la otra característica que tiene YouCompleteMe, como he dicho antes, es que también soporta autocompletado, o sea que yo, por ejemplo, podría decir de CPU una flechita y como veis ya me muestra los campos de mi estructura Machine T en este caso. Y es bastante cómodo, ¿vale? Lo único que no sé exactamente por qué se queda ahí abierta esa ventana arriba, luego hay que cerrarla, pero bueno, es bastante cómodo de trabajar a costa de que es muy complejo de instalar, no vamos a negarlo, ¿vale? Hay que instalar el plugin y luego te pide que compiles una serie de herramientas invocando un script que se descarga, ¿vale? Realmente no lo he testeado en Windows, no sé si este plugin funcionará bien en Windows porque tiene un montón de dependencias extrañas y no sé si va a funcionar del todo bien, por ejemplo, en Vim para Windows. Pero bueno, en cualquier caso soporta CLang, soporta GCC, soporta otros compiladores, por ejemplo el de Objective-C, si trabajáis con Objective-C por lo que pueda ser, ¿vale? Y puede autocompletarlo, puede marcar y puede hacer un montón de historias y bastante sencillo de luego manejar a pesar de que, como ya digo, es muy complejo de instalar. El último de los plugins que tengo puesto aquí como principal es Tagbar, ¿vale? Tagbar es una interfaz para Ztags, que es ese programa tan interesante que sirve para poder obtener, por ejemplo, la lista de funciones o la lista de variables que declaras en un archivo, y con eso podemos conseguir, por ejemplo, un navegador, ¿vale? Que está muy bien, por ejemplo, para que yo estoy aquí, le doy a F8 y puedo ver las funciones que tengo en mi archivo, en este archivo en concreto que es el .c. Si, por ejemplo, abriese otro archivo, por ejemplo el .h, podría ver incluso los distintos prototipos que tengo declarados, algunas macros, puedo ver las estructuras y los miembros de esas estructuras. Soporta un montón de lenguajes de programación, yo lo tengo con C, pero soporta C++, soporta Java, soporta Python. En definitiva, que es un plugin también muy recomendable, muy sencillo de instalar, simplemente hay que comprobar que tengáis instalado en vuestra terminal un programita llamado Ztags, ¿vale? Para que pueda analizar los archivos, que este es el que realmente hace toda la magia por detrás. Y la verdad es que yo lo recomiendo muchísimo, sobre todo si echáis de menos esos navegadores que tienen otros IDEs como Eclipse o como NetBeans, por ejemplo, que os deja per la lista, pues ahí lo tenéis prácticamente para que podáis continuar trabajando como hasta ahora, ¿vale? Más plugins que tenga por aquí instalados son, por ejemplo, el soporte para lenguajes, que es una particularidad interesante de Vim, y es que, a diferencia de otros lenguajes, tú en Vim le puedes agregar soporte para, o sea, a diferencia de otros IDEs, quiero decir, tú le puedes agregar soporte para cualquier lenguaje, ¿vale? Seguro que del lenguaje de programación favorito que tengáis y que sea el último del último que ha salido el mes pasado, por ejemplo, pues alguien ya está trabajando en un plugin para Vim para que le agreguen autocompletado o le agregue colorines o le agregue lo que sea, ¿vale? Siempre hay gente que trabaja en estas cosas, es muy curioso. Y yo, por ejemplo, algunos lenguajes de programación o algunas plataformas que Vim no soporta, pues yo tengo plugins para que lo soporte, por ejemplo, el plugin de Jekyll, para que sea capaz de trabajar con archivos de Jekyll y me marque los bloques que tienen que ir arriba en YAML de otro color distinto, ¿vale? El plugin de Racket, por ejemplo, para poder programar en Racket, que es un lenguaje que yo sigo trabajando, por raro que parezca, y está muy bien que este plugin te permita hacer cosas que el Vim por defecto no ofrece, porque Vim no ofrece, al menos en las anteriores versiones, un buen soporte para Racket. Con este tienes autocompletado, o sea, autocompletado no, siempre estoy diciendo autocompletado, tienes el indentado te lo pone correctamente, te marca bien las palabras, si tú pulsas un salto de línea te indenta hasta justo debajo de la palabra anterior, que eso es algo que está muy bien porque es un poco las normas de estilo de Racket, ¿vale? Bastante fácil de utilizar y bastante cómodo. O jQuery, que la verdad es que no sé qué hace instalado todavía porque no le veo mucha utilidad, tampoco es que suele trabajar mucho con jQuery últimamente, entonces igual debería deshacerme de él, pero bueno, también está ahí. CoffeeScript, que este sí que por ejemplo me interesa más para programar en CoffeeScript, viene bastante bien, sobre todo para que te pille bien la sintaxis, que no está todavía definida. O Gradle, por ejemplo, pues también para que pueda detectarme la sintaxis de Gradle, ¿vale? Entonces, si por ejemplo tenéis un lenguaje tan nuevo que Vim todavía no se ha actualizado para soportarlo, yo que sé, estáis programando en Rust o en algún otro lenguaje de programación, pues es muy probable que alguien ya haya desarrollado un plugin para que Vim soporte ese lenguaje. Y si no, si tenéis cierta maña, podéis construiros vuestro propio plugin, podéis publicarlo, podéis guardároslo para vosotros y podéis extender el IDE o el editor, bueno, depende de cómo lo veáis, puede ser un IDE o un editor, un poco a vuestro gusto, y esto es lo que hace que Vim sea tan potente sin lugar a dudas. Y el último paquete de plugins que tengo aquí instalado sin duda es el de los temas de colores, que esta es la parte que visualmente más mola, porque yo tengo muchos temas de colores porque a mí los temas de colores me encantan. Más que nada porque, en fin, ya que tengo que trabajar con la terminal, pues al menos que tenga una terminal bonita. ¿Vale? Entonces, algunos temas de colores interesantes que tengo son, por ejemplo, el de GitHub, que agrega el tema de colores de GitHub, ¿vale? Que aquí veis que está bastante bien, es como podéis suponer blanco, pero tiene letras de colores, con los colores de GitHub, por ejemplo, pues
gris para los comentarios, negro, rojo, verde para los números. O eso es verde azulado, realmente no es del todo verde, pero bueno, que es muy cómodo para si sois fans de GitHub y os gusta esa combinación de colores, pues está muy bien. O aparte para escribir, por ejemplo, en Markdown o en LaTeX está muy bien por el aspecto que tiene, porque parece un documento de otro cualquier editor de textos por el tema de que es negro sobre el fondo blanco, pero si, por ejemplo, en Markdown estáis escribiendo algún simbolito, pues os lo va a pillar correctamente y mola muchísimo. Otros plugins de colores que tengo son Solarize, que no hay más que decir. Solarize es uno de los mejores temas que existen por ahí. Lo único que si no pongo la terminal, un momento, en modo Solarize, pues no va a quedar muy bien. Pero como veis, soporta tanto blanco como oscuro, ¿vale? Y de hecho aquí no se ve porque estoy en la terminal, pero si utilizáis GBeam o utilizáis MacBeam, Solarize os va a agregar en la barra de menús, tanto de GBeam como de MacBeam, una opción para controlar Solarize. Por ejemplo, podéis cambiar el instante si queréis contraste fuerte, contraste claro, si queréis el tema oscuro, el tema claro. Está muy interesante en ese sentido y la verdad es que mola mucho. Otro, por ejemplo, es Monokai, ¿vale? Que este es el tema de colores que utiliza por defecto Sublime Text, ¿vale? Para que luego digan, pues también hay un tema de colores de Sublime Text para BIM. Y la verdad es que está muy bien por los tonos rosas, tonos morados, en fin, lo que podéis esperar de Sublime Text, tampoco es que haya mucho que decir. Benokai es una versión modificada de Monokai, y luego otros temas interesantes como Wombat, que también está muy bien, o Tomorrow, que es el tema que estoy utilizando en este momento, en concreto Tomorrow Night, ¿vale? Cerrar el inspector. Y este es más o menos los plugins que tengo instalados. Una vez que hayáis terminado de darle a los plugins, simplemente le decís env para decirle que se finí y ya está listo, ¿vale? Obviamente no te los va a instalar automáticamente, para que te lo pille tienes que invocarlo con la opción install plugin, pero como veis es muy sencillo porque yo no tengo que decirle URLs de ningún tipo. Todo esto son repositorios de GitHub, ¿vale? Yo he puesto nombre de usuario, una barra y el nombre del repositorio, y él ya se encarga de poner github.com delante o lo que sea, ¿vale? De hecho, como veis, jQuery ni siquiera está hosteado en GitHub, ¿vale? Simplemente he puesto jQuery y él se va a ir a Vim Scripts, va a buscar un script que se llame jQuery y me lo va a descargar, lo cual es muy interesante. Saltando el tema de los plugins, opciones aleatorias que pueda interesaros, voy a mencionaros algunas de las que tengo por aquí. En primer lugar, bueno, de hecho, me vais a perdonar un segundo, pero aquí hay una cosa que he debido eliminar al quitar el... Ahora sí, no se estaba viendo el porcentaje del archivo y eso no me molaba nada porque estaba perdido porque no sabía cuánto me quedaba para el final. Se me habrá olvidado poner la opción en alguna parte, ahora la pondré. Vale, pero bueno, en primer lugar, hablemos de opciones de archivos, ¿vale? Y voy a daros un pequeño paseo y unas pequeñas guías porque, por ejemplo, opciones tengo yo puestas por si alguna de las opciones que tengo os interesa. En primer lugar, por ejemplo, yo tengo desactivados los archivos de swap y los backups, ¿vale? Por defecto, cuando tú en Vim abres un archivo, él te va a crear un archivo de swap, ¿vale? Que se llama igual, pero que termina en .swp, ¿vale? Y ahí cualquier cosa que escribáis, aunque no la hayáis guardado, se va a guardar como copia de seguridad, ¿vale? En un principio la intención es que si Vim peta o se cuelga o lo que sea, pues podáis recuperar vuestro archivo donde estaba, os lo deja recuperar y no pasa nada, ¿vale? Yo lo tengo desactivado porque al final es muy molesto tener por ahí archivos sueltos, porque a veces cierro la terminal de golpe, se quedan ahí quietos, entonces al final lo tengo desactivado. Y también los backups es una cosa que deberíais tener desactivada, porque al fin y al cabo los backups ya no son tan necesarios como antes. A día de hoy tenemos herramientas como Git o sistemas de control de versiones de otro tipo, y si realmente necesitáis backups deberíais utilizar eso y no simplemente backups, ¿vale? Si necesitáis volver atrás, pues es una opción más recomendada que utilizar los backups y sin duda los swap, ¿vale? Entonces yo lo tengo desactivado, si no queréis desactivarlo no hay ningún problema. Si a mí me revienta Vim y luego lo vuelvo a abrir, pues habré perdido los cambios y será culpa mía, pero bueno, la verdad es que como no suele colgarse tampoco me hace mucha necesidad que esté guardando constantemente datos en el disco duro. Luego lo que tengo por aquí es el indentado, ¿vale? Que esta es una cosa en la que soy un poco maniático yo. Tengo puesto siempre mi indentado para que trabaje a 4 espacios, ¿vale? De modo que, por ejemplo, como veis aquí, hay 4 espacios entre el carácter número 0 y donde realmente empiezo a escribir, ¿vale? Y esa es una particularidad que a mí me parece muy importante. Entonces, yo lo que tengo puesto es configurado, por ejemplo, el indentado con Expand Tab, ¿vale? Expand Tab sirve para que en caso de pulsar tabulador se introduzcan espacios y no tabuladores, ¿vale? Que sigue siendo posible insertar tabuladores, naturalmente. Hay una opción que es pulsando Control V y luego tabulador, o se inserta un tabulador de los de verdad, ¿vale? Pero como a mí no me gustan los tabuladores de los de verdad, yo soy más de los falsos, pues lo tengo así puesto, ¿vale?
El autoindent también está puesto y el autoindent sirve para que cuando yo abro un corchete, por ejemplo en C y pulse Enter, automáticamente lo meta para adentro, ¿vale? Es una cosa que por defecto no hace. Y con esto es muy cómodo porque si tú luego cierras un tabulador también te va... O sea, si cierras un corchete, perdón, el tabulador también va a volver hacia la izquierda para indicar que se ha cerrado y es una particularidad que otros IDEs tienen y lo hace muy interesante para no tener que estar pulsándolo todo el rato. Otra opción, por ejemplo, que tengo son Shift Width y Soft Tab Stop, ¿vale? Las dos van juntas porque Shift Width sirve para indicarle cuántos espacios quiero que me ponga al indentar, ¿vale? Yo lo tengo puesto en 4 porque me apetece, ¿vale? Y luego el Tab Stop sirve para que cuando yo haga retroceso también pueda volver hacia atrás 4 espacios, ¿vale? Porque si no, no va a volver los 4 espacios correctamente, o eso es lo que tenía comprobado. Y gracias a lo que dice el comentario realmente, que haga un tabulador cuando yo pulse Backspace, pues me consigue echar 4 para atrás, ¿vale? Las últimas opciones que tengo de archivos realmente están aquí un poco sueltas y no las utilizo normalmente. Estas están únicamente para cuando trabajo con Vim en Windows, ¿vale? Porque Windows sigue considerando que Unicode es una cosa que no hace falta y Vim en Windows, salvo que pongáis estas dos opciones, va a dar muchísimos problemas por eso, ¿vale? En primer lugar, obligarle a usar Unicode con el encoding UTF-8, ¿vale? Que es una cosa que en Linux y en Mac está puesto por defecto, pero que en Windows, pues bueno, ellos no necesitan Unicode, pues ellos pueden seguir trabajando como hace 30 años, en fin, ¿qué se le va a hacer? Y también tengo, por ejemplo, el Backspace puesto, que el Backspace lo tengo configurado para que si yo, por ejemplo, pulso Backspace al principio de una línea, me salte al final de la anterior, ¿vale? Que es una cosa que también en Mac y en Linux funciona bien, pero que en Windows, salvo que lo pongáis, no lo hace correctamente, ¿vale? De todos modos, estas opciones de archivo las tengo puestas en particular para un tipo de archivos en concreto cambiadas, ¿vale? Y esto es lo que hace la sección número 4, ¿vale? En la sección número 4, por ejemplo, yo lo que tengo puesto es autocomandos, ¿vale? O acciones que quiero que se ejecuten en función del tipo de archivo que esté cargando, ¿vale? Realmente yo lo pensé que lo iba a explotar más y la verdad es que solamente tengo esto en este momento, ¿vale? Simplemente, por ejemplo, tengo configurado para que cuando abra un archivo de tipo HTML o CSS o JavaScript o JSON o Coffee, archivos tipo web más bien, que el indentado sea únicamente de 2 espacios, ¿vale? Porque el HTML, el JavaScript, todo este tipo de archivos al final crecen mucho, ¿vale? Sobre todo el HTML, que crece un huevo, porque enseguida tienes que meter cosas dentro de cosas, entonces si utilizo indentado de 4 caracteres, eso contradice con mi otra norma que tengo de que tiene que haber una columna a 80 caracteres a la derecha. Entonces, poniendo el indentado de 2 espacios, pues ahorras mucho sitio y puedes indentar mucho más, ¿vale? Y al final funciona mejor. Y realmente en el resto de archivos lo tengo puesto un poco por postureo, no hay otra explicación, ¿vale? Pero bueno, si por ejemplo os interesa indentar en Python con 2 espacios, os interesa indentar shell scripts utilizando un tabulador físico de verdad, pues con los autocomandos podéis conseguirlo, ¿vale? Estaba configurando el otro día a ver si podía hacer que el autocomando al detectar que estaba abriendo un archivo de C, si podía poner el tipo de archivo automáticamente en Doxygen para que me colorease los Doxygens, por ejemplo, los que tengo aquí en mi emulador, ¿vale? Que estos son comentarios de tipo Doxygen, son como los Javadoc de C, pero por ejemplo si abro el CPU se entenderá mejor, ¿vale? Aquí por defecto está coloreado con... Esto voy a poner el tema de colores serio, la verdad. Como veis el comentario aparece de gris, pero si yo activo el Doxygen, pues como veis automáticamente la primera frase de cada comentario me la colorea más brillante, me subraya los parámetros y en fin soporta un poco lo mismo que soportaría Javadoc, por poner un ejemplo, ¿vale? Y a decir verdad, lo tenía puesto así, pero lo he quitado porque he comprobado que YouCompleteMe se vuelve muy loco si lo dejo así que lo he tenido que quitar, pero bueno, aún estoy buscando alternativas. La parte número 5, ya nos acercamos al final, es la que utilizo para definir los colores y la interfaz de usuario, ¿vale? Los colores es importante, la interfaz de usuario también, básicamente es cómo quiero que se vea este BIM, ¿vale? Y cosas que tengo aquí, en primer lugar, tema de colores, y en segundo lugar, aspectos propios de la interfaz, ¿vale? En primer lugar, para el que no lo sepa, los BIMRC, o mejor dicho, el lenguaje de BIM, el BIML, soporta if, soporta condicionales y soporta todas esas cosas. Entonces yo lo que tengo puesto, por ejemplo, es que me active la sintaxis con syntax on si detecta que tengo una terminal que soporte múltiples colores, ¿vale? Con Teco yo puedo preguntar cuántos colores soporta mi terminal y aunque nunca me he topado con una terminal monocroma, yo lo tengo aquí por seguridad, ¿vale? Para que si en algún momento trabajo con una terminal que no soporta colores, pues que no intente colorear nada, ¿vale? Alternativamente también se va a activar si estoy corriendo una GUI, ¿vale? Si estoy con GBIM o si estoy con MacBIM, independientemente de si tiene colores o no, ¿vale? Como veis también tengo la opción Color Column para que si en algún momento tengo colores, que normalmente siempre, pues se ve esa rayita a la derecha que veis ahí, que la verdad es que se ve un poco fea, así que a ver si con un tema
más bueno puedo conseguir que se vea mejor. Ahí con este se ve bastante bien la rayita, ¿vale? Para que se colore con... se ponga una columna en el carácter número 80 para que pueda marcarlo, ¿vale? En cualquier caso también tengo pendiente hacer que si por ejemplo estoy escribiendo un commit de Git, pues que me lo mueva a 72 porque es lo que debería hacerse en Git. Pero bueno, en un principio esto es suficiente para mí, ¿vale? Y el tema de colores lo tengo puesto en otro if parecido, pero comprobando que soporte 256 colores, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay terminales en Linux y terminales en Mac que soportan múltiples colores, más de 16 de hecho, ¿vale? Normalmente uno reconoce una de estas terminales porque si examina la variable term, le dice que soporta 256 colores, ¿vale? Por ejemplo, screen 256 colores es lo que me dice porque estoy trabajando en Tmux, ¿vale? Pero otra alternativa sería, por ejemplo, xterm 256 color, ¿vale? Si conseguís activar esa opción, podéis tener temas de colores con más de 16 colores, ¿vale? Y es como, por ejemplo, podéis conseguir que Vim soporte tantos colorines. ¿Por qué lo tengo metido dentro de un if y por qué no simplemente lo tengo puesto? Pues porque hay terminales que no lo soportan y no quería perder la compatibilidad con ellas, ¿vale? Por ejemplo, la terminal TTI de Linux, ¿vale? La que obtenéis cuando pulséis Control Alt F1, no soporta 256 colores, entonces antes de hacer este if lo que ocurría es que si habría un tema de colores muy raro en una terminal TTI de Linux, lo que ocurría es que no se veía bien, ¿vale? Porque solo soportan 16 colores y por ejemplo en Solarized no se veía nada, se veía todo negro. Tenía que escribir a ciegas color default para que se pusiese bien y funcionase, pero si no soporta suficientes colores lo suyo es que no pongas temas de colores y así es como lo tengo yo puesto. Por supuesto también con la opción de HashGuy Running, para que en el caso de que esté corriendo con una GUI, pues le da igual si tiene colores o no, porque las GUIs ya tienen colores, obviamente. Entonces, eso está bien. Esta es la línea que más va cambiando de mi BimRC, a decir verdad. Cada vez que me aburro y decido poner un tema nuevo, cambia y va con un commit, así que todavía estoy pensando cómo poder separar eso del BimRC para que no cambie tan a menudo. Pero bueno, en un principio aquí está bien y no molesta. Ahora, estas son opciones de la interfaz, ¿vale? Y ahora voy a poner una que se me ha olvidado antes, que es la que he activado hace un momento, que sería setRuler, para que me active la regla, ¿vale? En primer lugar, ShowMode es la opción que me permite mostrar siempre el modo en el que estoy, ¿vale? De este modo, si yo estoy en modo de inserción, pues como veis abajo pone Insert, ¿vale? Si me voy a modo visual, pone Visual Line o Visual, ¿vale? O me pondrá Macro, por ejemplo, que esta es una cosa que por defecto lo hace cuando quiere, realmente no sé por qué lo puse, supongo que porque... en algún BIM que habré trabajado en el pasado no lo hacía y lo puse, pero bueno, en un principio si no os lo pone, con ShowMode podéis conseguir que os lo ponga, ¿vale? Otra cosa que sí que tengo puesta es Last Status, que eso sí que lo tengo puesto por pura necesidad, ¿vale? Porque me mosquea mucho no ver la barra de estado en todo momento, que es algo que BIM no hace por defecto, salvo que tengas más de un archivo abierto, ¿vale? Y de este modo, si yo, por ejemplo, solo tengo un archivo, pues sigo pudiendo ver cuál es el archivo que tengo abierto, que es una cosa que si no, no me hace y yo quiero verlo. La siguiente opción es While Menu, que esta es una cosa que recomiendo muchísimo porque el modo de menú While es mucho mejor que el modo por defecto, ¿vale? Con el While lo que conseguís es que cuando uséis autocompletado en los comandos, al pulsar tabulador veáis esta barrita tan chula aquí arriba donde os va mostrando los distintos comandos que tenéis, ¿vale? Si lo desactiváis y ponéis No While Menu, por ejemplo, porque todos los comandos en Vim se pueden activar y se pueden desactivar utilizando el no delante, si lo desactiváis lo que va a ocurrir es que cuando hagáis el autocompletado se va a autocompletar sobre la misma línea y eso es algo que ya no mola tanto. Está mucho mejor con el While Menu y con el While Menu la verdad es que se ve muy bien. Y Ruler es la opción que acabo de poner para que muestre siempre el porcentaje de archivo en el que está, ¿vale? En este caso 73%, por ejemplo. El número de fila y de columna en el que estoy trabajando ahora mismo, ¿vale? Lo siguiente que tengo puesto es el modo number para que me muestre números a la izquierda, como veis, aunque son un poco raros. ¿Cómo es posible que a mí me diga, por ejemplo, que esta es la línea 1 y que esta es la línea 1 también? ¿Qué le pasa a mis números de línea? Bueno, pues eso es porque tengo puesto otra opción que es muy interesante, que es Relative Number, ¿vale? Relative Number es una opción de la que sí que voy a hacer hincapié porque te muestra los números de línea de forma relativa, ¿vale? Es decir, como veis a mí me muestra que estoy en la línea 134, pero luego en vez de mostrar las líneas que hay por encima y por debajo, simplemente me muestra un numerito que es el número de líneas que hay entre la línea en la que estoy y esa línea, ¿vale? De modo que si yo quiero, por ejemplo, cambiar el tema de colores ahora mismo, como veis, Tomorrow Night, en la línea en la que pone un 10. Yo podría simplemente escribir 10K, subir arriba con la K, ¿vale? De modo que al decir 10K yo lo que le digo a Vim es pulsa la tecla K 10 veces y la tecla K, ¿qué es lo que hace? Subir, exacto. Imagino que
si trabajáis con Vim estaréis trabajando con HJKL, ni si os ocurre utilizar las teclas de dirección, ¿vale? Alguna vez las he utilizado, para qué negarlo, pero se puede arreglar si mapeáis las teclas a nada, básicamente, para que no funcionen las teclas. Pero bueno, lo suyo es usar HJKL, ¿vale? No es muy complejo de recordar, lo único que tenéis que pensar es que la J es una flecha que apunta hacia abajo y ya está, ¿vale? Y la K es la que tiene al lado para subir y que luego HL, como están en los bordes, son las que sirven para ir a la izquierda y a la derecha, ¿vale? Pero bueno, lo tengo puesto por eso, porque es muy cómodo decir, quiero que me subas 15 líneas arriba, quiero que me subas ahora 18, bueno, quiero que me bajes 18 para abajo, ¿vale? Y está muy bien. En cualquier caso tengo un mapa para que se pueda desactivar rápidamente y pulsando F5 automáticamente se pone como debe estar, ¿vale? Ese mapa llama una función que tengo declarada un poco más abajo y que vais a ver ahora, ¿vale? Y con eso, si quiero cambiar entre un modo u otro, pues puedo hacerlo rápidamente y sin ningún tipo de problema, ¿vale? Porque hay veces en las que sí que es necesario. Las otras dos opciones van pegadas, van seguidas, una es cursor line y otra es cursor column, ¿vale? Una sirve para mostrar el número de línea, o sea, sirve para colorearme la línea en la que estoy, como veis aquí hay una rayita muy interesante. Y la otra sirve para colorear la columna en la que estoy, ¿vale? Que como veis también hay una columna aquí coloreada, ¿vale? De modo que yo pueda simplemente ver dónde estoy simplemente viendo dónde hay un hueco, ¿vale? Donde hay una rayita de colores o lo que sea. Y la columna la he acabado poniendo porque me cuesta mucho si no encontrar a veces el cursor cuando hay mucho texto en la pantalla, y con esto al menos tengo dos líneas que me dicen exactamente en qué fila y en qué columna estoy trabajando. Y además la verdad es que mola poder ver cómo esa rayita va moviéndose de izquierda a derecha, no sé, tiene su gracia, pero bueno, es una opción muy interesante. Y por último, So Much lo tengo puesto, como dice el comentario, para que en el caso de escribir un paréntesis me coloree el otro, para que pueda ver dónde se abre y dónde se cierra, que eso también está muy bien. Por último, la parte más interesante de mi archivo BimRC es sin duda el tema de los mapas y las funciones, ¿vale? Y aquí es donde viene ya un poco la magia. En primer lugar, el líder, ¿vale? Lo tengo puesto en la coma. El líder, para el que no lo sepa, es una tecla que sirve para crear más atajos de teclas, ¿vale? Porque Vim utiliza mucho la tecla control, entonces si queréis definir vuestras propias teclas, es posible que al usar la tecla control tengáis conflictos, porque Vim ya haga una cosa con esa tecla. Entonces la tecla de líder se inventó para eso, para que sea una tecla separada donde podáis poner vuestro propio espacio de nombres, para que si luego queréis hacer un atajo de teclas para cualquier cosa la uséis. Y sepáis que no hay nada de Vim que utilice esa tecla, ¿vale? Vim no utiliza el líder para nada, y esa es la tecla que se utilizaría, por ejemplo, para hacer plugins, para hacer funciones, para hacer mapas, para hacer cualquier cosa y mapearlos a una tecla de teclado, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo puesto que NERTREE se abra y se cierre con la tecla de líder y con NT, ¿vale? Bueno, obviamente si no tardas mucho en pulsarlo, pero yo al pulsar coma NT, vamos a ver, si yo pulso coma NT, como veis, se abre y se cierra, ¿vale? No sé, tengo los dedos muy gordos y estoy pulsando teclas que no debo, pero bueno, en un principio, como veis, con coma NT lo puedo abrir y lo puedo cerrar, ¿vale? Vamos otra vez a más o menos donde estaba, por ahí. Más cositas, esto lo he sacado de aquí y la verdad es que está muy bien, ¿vale? El tema de la navegación por ventanas, antes no lo usaba para nada, antes usaba los tabs, pero desde que aprendí a trabajar con ventanas, intento trabajar con ventanas siempre que puedo. Y tengo puestos estos mapas para que pueda cambiar de ventana simplemente usando control y HJKL, ¿vale? De modo que con control H pueda irme a la izquierda, con control L a la de la derecha. Si hago, por ejemplo, un split con control J puede ir a la de abajo, con control K puede ir a la de arriba, ¿vale? Muy sencillo de utilizar y muy cómodo, la verdad. Mejor que pulsar control W y luego otra letra, si puedes pulsar una tecla menos, mucho mejor para mí, ¿vale? Y esto lo podría quitar porque no lo uso. Esto en un principio lo usaba antes para poder cambiar de pestaña con tabulador, pero estoy haciendo pruebas ahora porque no me acordaba de esto y no funciona, así que no sé si es que algo he hecho mal o lo que sea, pero no funciona mucho y en cualquier caso, como no lo uso, probablemente lo acabe quitando, porque ya los tabs apenas los utilizo para nada, la verdad. Después tengo por aquí el NERTREE del que hablaba antes, ¿vale? Command NT sirve para que cuando yo escriba NT pueda trabajar con NERTREE, ¿vale? La verdad es que es un vestigio del pasado, tampoco es que lo use ya, por eso pone que es un legado, de hecho lo más probable es que lo acabe quitando. Ahora lo que hago obviamente es utilizar los leaders para poder abrirlo y cerrarlo más rápidamente, pero bueno, he estado ahí durante mucho tiempo, así que me da pena. Ahí está el líder, como veis, está mapeado para que al pulsar líder NT me haga la función NERTREE toggle, que es la que me permite básicamente abrir y cerrar el NERTREE rápidamente. Vale, y otro mapa que veis ahí que es el de la F8 para poder abrir el tag bar, ¿vale? Cuando he dicho que estaba mapeado con la tecla F8, pues ahí lo tenéis.
me doy cuenta que al abrir el tag bar el cursor se mueve y no sé por qué. Supongo que a lo mejor es... no sé si será por esto, porque este mayúsculas o minúsculas, pero bueno, ya lo investigaré. Y más cositas ya para terminar, tengo aquí algunas funciones que he declarado, ¿vale? Como la función toggle relative number, que es la que estoy usando para poder cambiar rápidamente entre un tipo de números y otro, ¿vale? Básicamente con un if lo que hago es que si está puesto el modo relativo lo quites y si no, pues lo pongas, ¿vale? Y lo tengo mapeado a la tecla F5 y aquí he hecho una cosa muy curiosa porque he creado dos mapas. En primer lugar un mapa para el modo normal, de modo que si yo pulso F5 estando normal simplemente me llame a mi función y ya está, ¿vale? Como veis, pues lo pone y ya está. Y el otro es un mapa para el modo de inserción, de modo que si yo pulso F5 el modo de inserción también lo haga, ¿vale? ¿Cuál es el secreto? Que tengo puesto escape al principio para que salga de inserción y tengo puesta una A al final para que entre en modo de inserción por la derecha para que no se mueva el cursor, ¿vale? O por la izquierda realmente, sí, por la izquierda, me he equivocado, más que la derecha. Y es muy cómodo porque así yo estoy en modo de edición o lo que sea, ¿vale? No, es por la derecha. Tengo el día tonto hoy, pero bueno, como veis, yo estoy en modo de inserción, puedo pulsar F5 y también me lo cambia, ¿vale? Y es muy cómodo, como ya digo, para no tener que salir simplemente para poder pulsar una tecla. Y por último, una configuración que apunta a mi archivo de YouCompleteMe, nada muy complejo, la verdad. Pero bueno, este es mi BIMRC, voy a desactivar todos los cambios que he hecho, pero no me interesa guardarlo en este momento, ya lo miraré fuera de cámara por si acaso. Y por último voy a mostraros mi GBIMRC también, ¿vale? Simplemente para terminar, ¿vale? El GBIMRC es un archivo que se ejecuta cuando abres MacBim o cuando abres GBIM, ¿vale? Y aquí es donde tengo opciones que únicamente debería entender el GBIM o el MacBim, ¿vale? Por ejemplo, aquí es donde tengo puesto que me quite la barra de herramientas que se muestra por defecto en GBIM y en MacBim, porque no me gusta ver una barra de herramientas en BIM, no me gustan ver iconos en BIM, así que con esto se puede quitar. Y si os interesa lo podéis hacer, ¿vale? Lo que sí recomiendo tener en cualquier caso es la barra de menús por lo que pueda ser, no la desactivéis. Sobre todo en GBIM principalmente es donde me refiero, ¿vale? Y lo que principalmente tengo en el GBIMRC es la opción de poner fuentes, ¿vale? Para poder cambiar la fuente y que se ve también bonito en GBIM o en MacBim, ¿vale? Y por medio de estos hash, que como veis apuntan a distintos valores, puedo hacer que en un sistema u en otro se vea de una forma u otra, ¿vale? Por ejemplo, en Windows se declaran unas variables que son Win32 y Win64, ¿vale? Unos parámetros, mejor dicho. Entonces eso está puesto para que, por ejemplo, en Windows use la tipografía consolas, ¿vale? O, por ejemplo, que si estoy en Linux, con el GTK2, utilice la tipografía Ubuntu Mono y si no está disponible, utilice Dejavu, ¿vale? Para que se vea bonito, ¿vale? Pues está bien. Y por último, si estoy usando MacBim, míralo, aquí está la opción del ruler. ¡Ah! La quito, luego la meto en el otro. Si estoy usando MacBim, MacBim tiene más opciones que GBIM, por eso es un poco especial, podríamos decirlo de algún modo. Y por ejemplo tengo puesto el espaciado de líneas, para que haya espacio entre una línea y otra. Antes tenía puesto la transparencia, para que se viese transparente, pero lo acabo quitando. Y por supuesto la opción de GUI, para que tenga una tipografía curiosa, y en el pasado la que utilizaba sin consolata, ¿vale? Como ya no uso MacBim, la verdad, pues tampoco es que le eche mucho de menos, pero bueno, ahí está, también para lo que pueda ser. Y este es más o menos mi BIMRC, un pequeño paseo, os he mostrado los plugins que tengo instalados, os he mostrado opciones interesantes que podéis activar si os apetece. Ya digo que en la descripción tenéis el enlace al repositorio, ¿vale? Para si queréis clonarlo, forkearlo, lo que sea. Y en cualquier caso, si en GitHub buscáis BIMRC, seguramente encontréis BIMRCs de muchísimas otras personas que han decidido publicarlo en GitHub de forma completamente libre para que todos podamos verlo, aprender de él y sacar ideas interesantes, ¿vale? Que es una cosa que está muy bien. Y si hacéis vuestro BIMRC, la verdad es que yo no puedo sino animaros a que también lo compartáis en GitHub, ¿vale? Primero porque es una copia de seguridad, para que si cambiéis de ordenador o instaláis una máquina virtual o os vais a otro ordenador, lo que sea, pues lo tengáis ahí, simplemente hacéis un clon y ya lo tenéis en vuestro ordenador listo para trabajar con él. Podéis hacer hasta un script de instalación, como he hecho yo, ¿vale? Y si no, también simplemente para enseñárselo a los demás o por cualquier otra cosa que se os pueda ocurrir. En definitiva, es una idea bastante interesante, ¿vale? Y nada más, no sé cuánto tiempo llevo grabando. Unos 40 minutos, creo que el vídeo está quedando bastante largo. No sé cómo lo consigo siempre. Pero bueno, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta luego.